Bueno, muy buenos días. Como comentábamos, el día de hoy vamos a hablar de un término que no tiene mucho tiempo en el ámbito fiscal, que es la fecha cierta. Seguramente alguno de ustedes ya conoce un poco de esto y está familiarizado al respecto. Sin embargo, vamos aquí a desmenuzar de dónde viene, de qué va y cómo podemos resolver algunas situaciones que nos veamos comprometidos con relación a este tema. Vamos a hablar aquí de los requisitos para el cumplimiento de obligaciones fiscales, ya que es el principal tema que el SAT utiliza en facultades de comprobación, pues para hacernos la vida imposible, como no acostumbra, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a ir desarrollando el tema? Como lo hemos platicado en anteriores ocasiones, nos vamos a ir a través de antecedentes, la incorporación al ámbito fiscal, las implicaciones de estos cambios y de estos requisitos que se deben cumplir con relación a los contribuyentes, también algunas propuestas de solución, que es el objeto principal, cómo vamos a solucionar estos temas cuando nos encontremos ante estas circunstancias, y bueno, algunas conclusiones. Si alguien quiere preguntar algo, es conveniente que levanten la mano porque como yo estoy proyectando la página, pues no veo el chat. Entonces, si quieren preguntar algo, de preferencia, por favor, levanten la mano o interrúmpanme sin ningún inconveniente. Oiga, Lick, tengo una duda, lo platicamos y si no, pues bueno, pasamos al final. Al final de la charla, abrimos el micrófono para platicar acerca de esta situación. Bueno, ¿cuáles son o de dónde proviene este término de fecha cierta? Como bien lo hemos comentado, la fecha cierta básicamente es un requisito que originalmente encuentra sus raíces y se aplica en el ámbito del derecho civil, con la finalidad primordial de otorgar mayor grado de eficacia probatoria, perdón, a los documentos privados. ¿Qué documentos privados o en cuáles nos vamos a centrar principalmente? Por ejemplo, en aquellos contratos que se hacen entre particulares para darle sentido a algunas operaciones, la adquisición de algunos bienes. Entonces, ¿qué es lo que nos ocupa aquí? La fecha cierta como requisito, lo que nos ayuda es el hacer constar de manera fehaciente, precisamente, la fecha en que fue celebrado determinado acto jurídico entre los particulares. Y de esta forma, pues, podernos oponer válidamente frente a terceros en caso de que haya una controversia. También, ¿cuál es el objeto de este señalamiento de fecha cierta en el ámbito civil que después fue incorporado al ámbito fiscal? Pues obviamente evitar fraudes a actividades fraudulentas, dolosas, que pudieran llegar a cometerse en perjuicio de otras personas, como pues a través de la elaboración de documentos con fechas falsas, alteradas o con documentos prellenados. Como ustedes saben, en la práctica laboral, en la práctica de las operaciones, pues este tipo de cosas casi no se dan, ¿verdad? Eso de que a veces a los trabajadores los hacen firmar hojas en blanco, ese tipo de situaciones, ¿no? Por eso, de hecho, nosotros, bueno, yo como abogado Pareció postulante, verlo. Sí, en yo lo, estaba aquí. a ver, permítame, Pues me pareció verlo por allá. disculpen ahí este, como yo siempre lo sugiero, cuando ustedes firmen algún documento, ya sea un contrato, un pagaré o lo que sea, es conveniente nunca lo firmen con datos en blanco, o si van a firmar un contrato, procuren que no existan páginas en la parte posterior, es decir, el contrato, que la parte del frente esté llenado con la información y la parte de atrás en blanco. ¿Por qué? Porque pues ahí nos pueden meter un gol. Y básicamente de esto va, de esto de esto viene toda esa situación del por qué se toma este término de fecha cierta en en el ámbito civil, porque de cierta forma esta institución jurídica pues permite entonces dar un alto grado de certeza y certidumbre sobre la fecha real en la cual efectivamente se llevó a cabo o se celebró un específico acto jurídico entre sujetos del derecho privado. ¿Cuál es el derecho privado? Pues el derecho que regula las relaciones entre los ciudadanos, las personas. Nosotros
como personas físicas. El derecho público, pues, es el que regula las acciones entre los ciudadanos y el Estado. Por ejemplo, el derecho penal, derecho fiscal, derecho administrativo, etcétera, etcétera. Y bueno, de acuerdo con el Código Civil Federal, un documento privado se va a entender que adquiere fecha cierta lo siento nuevamente. Que un documento civil, bueno, perdón, el Código Civil establece que un documento privado va a adquirir fecha cierta ¿cuándo? Establece 3 puntos importantes y son los que nos ocupan y que se van a ver plasmados posteriormente por el criterio que vamos a estudiar y que fue implementado por el SAT, pues, para poder hacernos la vida imposible, como se los comentaba. Y esto lo establece que el Código Civil Federal señala que el documento privado se entenderá que cuenta con fecha cierta en cualquiera de los siguientes supuestos. Cuando el documento privado se encuentre debidamente inscrito en el registro público y de la propiedad y del comercio, que corresponda en cada uno de los estados. Segundo, a partir de la fecha calendario en que el documento privado de que se trate haya sido físicamente presentado por los interesados ante un fedatario público, ¿vale? En pleno ejercicio de sus funciones por parte de este fedatario, ya sea notario público o corredor público de la entidad federativa. O bien, desde el momento específico en que ocurra el fallecimiento de cualquiera de los firmantes que suscribieron el documento privado. Eso es lo que va en su momento a dar fecha cierta. Y ojo, y aquí es una cuestión que quiero que lo empiecen ustedes a manejar, porque de índole fiscal, que es a donde vamos a empezar a entrar este tema, esta herramienta o este criterio que en su momento se está pegando el SAT de lo de la fecha cierta, pues ha servido ¿para qué? Para rechazarnos deducciones, para rechazarnos operaciones de que no se llevaron a cabo, cuestiones del procedimiento del 69, pero aquí estamos hablando de fecha cierta, ¿vale? Entonces, para que lo vayamos considerando de manera correcta. Bien, esos son los antecedentes. Todo viene del Código del Derecho Civil, tiene el objetivo de brindar mayor credibilidad a cuándo se llevó a cabo o cuándo se signó esa operación. Ahora, lo que nos ocupa a nosotros como profesionistas o apasionados del ámbito fiscal, los impuestos, la defensa del contribuyente, etcétera, etcétera. En el ámbito fiscal, fue hasta el 2019 que la Suprema Corte de Justicia, a través de una contradicción de tesis, emitió una jurisprudencia en donde se apega básicamente a lo que acabamos de comentar, a todo lo que tiene que ver con la índole civil, en donde establece, palabras más, palabras menos, este texto. Requisito exigible tratándose, bueno, la fecha cierta es un requisito exigible tratándose de documentos privados en materia tributaria presentados para acreditar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación que incida en las actividades fiscales del contribuyente. Aquí a lo mejor nos preguntaremos, bueno, pero el licenciado nos acaba de decir que la fecha cierta, pues solo acredita la fecha. Sin embargo, la jurisprudencia de la Suprema Corte establece que la fecha cierta es ese requisito exigible tratándose de documentos privados en materia tributaria presentados para acreditar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación. ¿A qué voy con todo esto? Palabras más, palabras menos. La Suprema Corte de Justicia, a través de su criterio jurisprudencial, establece que, y es así como lo ha tomado el SAT, sin embargo, no es la última palabra porque para esto se tiene que lograr distintos supuestos. Pero si lo entendemos de forma muy general, aquí estaríamos en un verdadero problema. ¿Por qué? Porque básicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de este criterio jurisprudencial, estaría dándonos la obligación a nosotros como contribuyentes de que, para que nosotros podamos brindar fecha cierta a todas nuestras actividades o operaciones, tienen que pasar ¿por dónde? Por la inscripción al registro público de la propiedad, o bien a través de un fedatario público,
o con relación a la muerte de cualquiera de los firmantes, como lo comentábamos en el ámbito fiscal. Digo, en el ámbito civil. Sin embargo, hay que considerar lo siguiente, y esto se los voy a poner nada más como ejemplo o como comentario para que lo vayamos desmenuzando más adelante en cómo podemos solucionar esta situación. En el ámbito civil existen requisitos o existen documentos que indistintamente o indispensablemente deben de ser registrados ante notario público. ¿Cuáles pueden ser algunos de ellos? Les voy a dar algunos ejemplos. Los testamentos, algunos testamentos. Las compraventas de bienes inmuebles indispensablemente tienen que estar debidamente notariadas, registradas en el registro público. ¿Para qué? Para que tenga los efectos. Seguramente alguno de ustedes ha escuchado ese tipo de mito o ese tipo de cantaleta que se comenta coloquialmente en donde, es que le presté las escrituras a mi tío a ver si no se queda con mi casa. Lo cual es totalmente incierto. ¿Por qué? Porque para todo ello se tiene que haber un registro ante un fedatario público de la transmisión del bien inmueble, ¿vale? Entonces a esto nos estamos refiriendo con algunos de los documentos o de algunos de las pruebas o de los instrumentos legales que podemos realizar y que requieren la fe de un notario. ¿Qué otros? Un poder notarial, contratos de las sociedades comerciales, en este caso las actas constitutivas de las empresas, de las personas morales que se constituyen, donaciones de bienes raíces, testimonios de actas del registro civil o contratos de créditos hipotecarios. Es decir, el propio Código Civil, o por lo menos ningún código fiscal o ninguna ley fiscal establece que los contratos, por ejemplo, deban estar notariados. Y esto lo comenta o se establece en la tesis que estamos estudiando en la última parte que señala, sin que obste que la legislación fiscal no lo exija expresamente, pues tal condición emana del valor probatorio que de dichos documentos se pretenda lograr. Ahora, ¿qué es lo que se supone que en su momento nosotros ante facultades de comprobación vamos a querer comprobar? ¿Solo la fecha o que la operación se llevó a cabo? Y esto lo podemos relacionar precisamente con la charla que platicamos no hace mucho con relación al procedimiento del 69B. Y aquí vamos a ver cómo lo empieza a incorporar la autoridad fiscal. ¿Y cuáles pueden ser estas implicaciones? Porque con esto que estamos comentando, cualquiera de ustedes pensaría, no manches, entonces quiere decir que todos mis contratos, todas mis transacciones, es más, tengo una tienda y vendo cacahuates, semillas, dulces, chicles, chocolates. Eso quiere decir que todas aquellas transacciones que haga con mis proveedores de que me vienen a vender material o que les vendo yo material a algunos otros revendedores, tengo que hacer contratos y elevarlos a escritura pública. Pues sería evidentemente una situación muy complicada, quizá no imposible, pero complicada. ¿Por qué? Porque esto supone un gasto. Si ustedes están familiarizados con estos temas notariales, pues bueno, elevar escritura pública, llevar ante un notario que certifique que se llevó a cabo dicho contrato, una fe de hechos, etcétera, etcétera, puede suponernos un gasto desde, no sé, 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, 3000 pesos por documento que se quiera elevar a escritura pública. Entonces, imagínense una constructora que va a contratar a 100 empleados. Supondría entonces a lo mejor que si no se hace un contrato colectivo, a lo mejor un contrato individual para cada uno de ellos, los 100 tengan que estar notariados. Está canijo. Entonces, y es como ahorita se va a empezar vamos a desentrañar el objeto de esto. Y vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Al momento en el que se introduce en el ámbito fiscal, ¿por qué se introdujo? Como deben de saber, para que la Suprema Corte de Justicia emita algún criterio, fue porque hay una controversia en la interpretación del sentido de las resoluciones de diversos juicios, vamos a llamarlo así. Es decir,
En algunos estados se está llevando, o en algunas salas regionales se está llevando a cabo una controversia entre el contribuyente y el SAT, que es el que nos ocupa, y los tribunales, o en este caso, sí, las salas del Tribunal Federal resuelven de una forma, a lo mejor en otro estado resuelven de otra. Como bien saben, ante una sentencia no favorable al contribuyente, existe la figura del amparo directo, que lo resuelven los tribunales colegiados de circuito. Bien. Unos tribunales colegiados emiten algunos criterios, algunos colegiados emiten otros criterios. ¿Cuáles son los criterios que en su momento se estaban poniendo en contradicción o qué era lo que estaban resolviendo? Porque básicamente el SAT, ¿qué es lo que va a buscar? Que paguemos más impuestos. ¿Y cuál es la forma en la que nosotros como contribuyentes podemos disminuir nuestra base gravable? Pues evidentemente ante actividades que nos permitan las deducciones autorizadas, deducciones personales o ciertas actividades que por su naturaleza no son susceptibles del pago del impuesto. Sin embargo, pues el SAT lo que va a buscar es todo lo que nos encuentre, nos va a querer cobrar un impuesto, lo cual es indebido. Pero para eso nosotros tenemos que hacer una debida defensa. Entonces, de aquí es donde empieza a surgir todo el tema de la índole fiscal. ¿Por qué? Porque el SAT en su momento, si no encontraba la forma de cómo cargarte el impuesto, pues buscaba la forma de cómo desestimar o desvirtuar ciertas actividades que nosotros estábamos realizando o que estábamos declarando para disminuir esta base gravable. En el caso de que nos ocupa, ¿qué era lo que hacía? Básicamente, nos señalaba, ¿sabes qué? Tales actividades no considero que se hayan llevado a cabo, no les voy a dar el pleno valor probatorio, por lo tanto, tal ingreso te lo voy a considerar como susceptible para el pago del impuesto o tal deducción te la voy a rechazar. ¿Por qué? Porque no me estás demostrando que se llevaron a cabo. ¿Por qué? Porque el documento me... Un segundo, por favor. Una disculpa. Creo que tengo que corregir eso para el siguiente Zoom, que entren sin audio. Bueno, como estábamos comentando, básicamente las autoridades lo que hacían era rechazarnos deducciones, grabarnos ciertas actividades. ¿Por qué? Porque señalaba que las actividades no las llevaste a cabo con el objeto de ¿qué? De que nosotros como contribuyentes tuviéramos la carga de la prueba de señalarle y decirle al SAT a través de ya sea recurso de revocación o el juicio de nulidad, oye, SAT, sí se llevaron a cabo, ¿por qué? Porque están en mi contabilidad, porque aquí están los contratos. Pero aquí fue lo que el SAT se ha pegado y ha dicho, pues está muy bonito tu contrato, pero pues no lo llevaste ante notario para dar la debida certificación de que se llevó a cabo. Evidentemente, ante esto, pues se fueron al amparo directo, los tribunales colegiados en su momento, algunos emitieron un criterio, otros emitieron otro criterio, y ahí es donde entra la Suprema Corte de Justicia para resolver. Vaya, lo que dice, a ver, niños, cálmense, vamos a resolver esta situación. ¿De qué va? Pues es que unos documentos que me los toman a cuenta y otros no me los toman a cuenta, y es que tienen requisitos, es que la ley no dice, es que el código no lo especifica, es que no tenemos por qué elevarlos. Bueno, ya lo determina aquí, pero el único objeto, y como lo comentaba anteriormente, el único objeto de que se eleven a escritura pública es acreditar la fecha cierta. Sí, la fecha, nada más. Entonces, estas implicaciones que el SAT empieza a tomar a consideración, si no estamos bien preparados, si no conocemos del tema, pues si el SAT en determinado momento simple y sencillamente nos dice, contribuyente, esta operación te la voy a desconocer y por lo tanto te voy a acumular todo el ingreso, te voy a rechazar esta deducción, me vas a pagar tanto de impuesto, simple y sencillamente porque el contrato no está notariado y no hacemos una debida defensa, una debida concatenación de diversas pruebas que puedan darle materialidad a esa operación, pues vamos a estar en problemas. Entonces, si se dan cuenta, estas implicaciones las tenemos que tener bien presentes. ¿Por qué? Porque precisamente el creer que todos los documentos los tenemos que elevar a escritura pública va a generar gastos adicionales. ¿Qué otro va a generar? Pues como lo comentaba, que la autoridad fiscal desestime nuestros documentos privados. ¿Qué otra? La necesidad, esto es importante y lo tienen que llevar desde ya. Vamos. Denme un segundo, por Creo que favor. hasta tu papá ya movió.
qué es lo que nosotros sugerimos o qué es lo que va a generar? Y es lo que les comento. Esta necesidad de que todos los contribuyentes, y no solo los A los contribuyentes, sino aquellos, por tiempo. ejemplo, que son Ya contables. acabé yo 5 años. Ay, no. Y luego mis amigos. Dios mío, por favor hay que tener cuidado con eso, una disculpa. ¿Qué es lo que esto va a generar? Pues que nosotros como contribuyentes o profesionistas en este ámbito, pues tengamos que llevar un adecuado registro contable. ¿Por qué? Porque de ahí es de donde nosotros nos vamos a tomar o nos vamos a agarrar. ¿Para qué? Para poder dar la materialidad correcta y si la autoridad desestima alguna actividad o algún acto simple y sencillamente porque no está notariado, pues nosotros tener los elementos idóneos para acreditar que sí se llevó a cabo y no nos rechacen estas deducciones. Evidentemente las va a rechazar, pero bueno, vamos a tener los elementos necesarios para podernos ir a juicio y que en su momento el magistrado del Tribunal Federal, que esté en turno de nuestro proyecto, nos dé la razón, ¿vale? ¿Qué otra implicación o cuáles son otras de las complicaciones que esto pudiera generar? Pues bueno, hay empresarios o hay personas que incluso nos han comentado, oiga, Lick, pero pues es que yo tengo algunos contratos que celebré con algunos trabajadores o con algunos proveedores o con quienes tengo ciertas alianzas, pues que no las celebré a escritura pública porque las firmamos en el 2017. Esta jurisprudencia ni siquiera estaba. Entonces ya por eso el SAT va a poder decir, ah, pues es que esta como no está notariada, te la voy a desestimar. Oye, pero eso ni siquiera existía. Esta jurisprudencia todavía no había. Y aquí es donde vamos a entrar también en el estudio de los siguientes principios a los cuales nos tenemos que apegar, que son básicamente los aspectos relevantes y los principios que se encuentran de cierta forma implicados en esta situación son estos. Ay, no, porque tengo que poner otra vez. No sé quién está con esto. ¿Cuáles son estos? El principio de legalidad tributaria. ¿Por qué este está implicado? Porque va a obligar a, y más bien, mejor dicho, este principio obliga a que todos los elementos esenciales de las contribuciones se encuentren debidamente establecidos en la Constitución o la ley. ¿Qué quiere decir esto o de qué va esto? Como lo comentábamos, todo lo que esté establecido en la ley como obligación de forma textual es lo que tenemos que cumplir, nada más. Ese es el principio de legalidad tributaria. Sin embargo, también lo podemos ver en caso de las autoridades o de los actos de las autoridades. Todos los actos de las autoridades tienen que estar emanados con base en las leyes establecidas para su actuación, ¿vale? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque hay autoridades o hay servidores públicos que están dentro de estas funciones de la autoridad que muchas de las veces se toman atribuciones que no les corresponden, ¿vale? Entonces es conveniente que conozcamos, por lo menos en estos temas que tiene que ver con la fecha cierta, materialidad de las operaciones, defensa del contribuyente, hay que conocer que todos estos principios están, se tienen que salvaguardar. ¿Qué otro aspecto relevante en el régimen fiscal? Las facultades de comprobación. ¿Por qué? Porque va a ser aquí y va a ser a través de ellas en las que el SAT va a poder o se va a permitir del verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y determinar créditos fiscales. Vuelvo a una consideración que he comentado en anteriores charlas. Ok. Esto de la fecha cierta, esto de que todos mis contratos tienen que estar notariados o si no están notariados tengo que tener una debida concatenación con mis contabilidad, mis estados financieros, flujo de efectivo, etcétera, etcétera. ¿Nace nada más así porque la tengo que hacer? No. ¿Por qué? Porque básicamente la autoridad encontró algo que no le gustó, ciertas actividades que nosotros estamos realizando que genera que nos quieran revisar. Entonces, principalmente, sí, tenemos que conocer todos estos aspectos, tenemos que conocer todas estas implicaciones, pero más importante, si queremos evitar este tipo de situaciones, es decir, que nos
quieran ejercer facultades de comprobación, simple y sencillamente hagamos las cosas de manera ordenada. A veces es muy difícil, ¿por qué? Porque sabemos que el contribuyente a veces no nos da la información de manera correcta y pronta, o a veces no nos dice todo, o a veces la información ni siquiera la conocemos, y por lo tanto, supongo que algunos de aquí, si es contador o contadora, pues sabrá que muchas de las veces se actúa con lo que se tiene. Entonces, evidentemente ahí, si hay cosas que se están omitiendo, hay cosas que no están apegados a la congruencia o a la lógica, evidentemente en algún momento el SAT nos va a revisar. Entonces, todo esto nos lo podemos evitar como llevando en orden todos nuestras actividades, nuestras declaraciones, etcétera, etcétera. ¿Qué otro aspecto está inmiscuido aquí? Bueno, la presunción de inocencia del contribuyente. Es decir, que en caso de duda, se debe estar a lo más favorable al contribuyente en cuanto a sus prestaciones fiscales. No nada más porque la autoridad crea que nosotros estamos haciendo algo malo o crea que no cumplimos con los requisitos, nos va a fastidiar. No, todo aquello que nos quiera determinar la autoridad fiscal en nuestro perjuicio, ya sea para grabarnos un impuesto, un crédito fiscal, tienen que hacerlo de manera fundada y motivada, no con base en presunciones. Bien, otro principio que está implicado es el principio de buena fe. Las autoridades deben suponer que existe honestidad en las actuaciones de los particulares en sus deberes como contribuyentes. ¿A qué me refiero esto? Y lo he platicado anteriormente. Pues el principio de buena fe establece que nosotros como ciudadanos, como buenos contribuyentes, le estamos declarando de manera correcta todos nuestros ingresos, todas nuestras operaciones. Sin embargo, si la autoridad en determinado momento detecta o piensa que estamos actuando mal, pues evidentemente va a iniciar facultades de comprobación. Y otro de los cuestiones importantes o aspectos relevantes en caso de esta situación, pues bueno, el valor probatorio de los documentos. Como bien comentábamos, los documentos privados solo prueban su existencia, no los hechos asentados en ello. ¿A qué me refiero con esto? Y lo comentaba anteriormente. El hecho de elevar a escritura pública cualquier contrato, por ejemplo, lo único que va a generar es certeza en la fecha, no en lo que se llevó o no a cabo. Vamos a suponer un contrato de mutuo. Yo le voy a prestar a mi compadre 500,000 pesos, los cuales se los voy a mandar a su cuenta y pues en su momento me los va a pagar. Vamos y llevamos el contrato al notario. Ya porque se llevó al notario y se certificó que se firmó un contrato entre mi compadre y yo que le voy a prestar 500,000 pesos, ¿eso acredita que sí se los presté? No, ¿por qué? Porque está pegado a distintas condiciones. A lo mejor se especifica que en el contrato se establece como condicionante que se los voy a prestar en la quincena, pero ya lo firmamos hoy, que es 9 de septiembre. ¿Ya se llevó a cabo la operación? ¿Ya le hice el préstamo? No, tengo la obligación de hacerlo. Sí, hay fecha cierta en eso. Entonces, aquí es donde nosotros podemos empezar a considerar cómo vamos a resolver este tipo de situaciones cuando nos encontremos ante esta circunstancia ante la autoridad fiscal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Exhortando a la autoridad fiscal ¿a qué? A que realicen todos los casos un análisis y valoración conjunta de todas las pruebas aportadas por el contribuyente. ¿Cómo lo vamos a lograr? A lo mejor como ustedes podrán considerar, bueno, es que por el simple hecho de que yo le diga al auditor, oye, mira, fíjate que este tipo, a lo mejor el auditor, ni va a saber exactamente lo que le vamos a querer decir. Segunda, posiblemente ya vaya con la encomienda de a ver qué te encuentra. Y tercera, aunque tú le digas lo que le digas, seguramente se va a emitir la determinación a como se les den gana. Entonces, es conveniente sí hacerlo en primera instancia, a lo mejor en ese momento, ya sea en la auditoría o al momento en el que podemos corregir ciertas situaciones o aportar pruebas para desvirtuar los dichos de las autoridades, o bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través del recurso de revocación o el juicio de nulidad. Es decir, vamos a tener que hacer enfáticos ante el SAT y ante los tribunales que la autoridad fiscal en todos los casos debe de llevar un análisis minucioso y que debe de haber una valoración integral y conjunta
de la totalidad de todos los procedimientos de fiscalización y nunca desestimar de forma aislada y automática aquellos documentos privados que no cuenten con fecha cierta requerida. ¿Qué quiero decir? Que no solo porque no estén notariados o no solo porque no tienen fecha cierta, ya los va a desestimar y todas las operaciones las va a tirar y las va a mandar al diablo. No. ¿Qué otra cosa en lo que nosotros consideramos como posibles soluciones? Nosotros hacemos mucho énfasis en la obligación ya existente que tienen todos los contribuyentes de llevar una contabilidad ordenada, veraz y actualizada con el respaldo documental necesario, obviamente, para poder sustentar de forma adecuada la materialidad, temporalidad y cuantificación de todas sus operaciones que tengan efectos fiscales. Vamos a abrir un paréntesis aquí y volvemos a considerar lo siguiente. ¿Por qué vamos a estar en un problema con la autoridad por el tema de la fecha cierta? Porque evidentemente nos está queriendo rechazar operaciones, deducciones o actividades por el tema de la materialidad. Es decir, esa actividad no se llevó a cabo porque el contrato que me trajiste no tiene fecha cierta. ¿Cómo podemos demostrar nosotros que sí se llevó a cabo? Les pongo un ejemplo bien sencillo que platicaba ayer con una contadora con la que echamos mucho estos diálogos. Tienes una empresa, tienes a tus trabajadores y el SAT en determinado momento te rechaza ciertas deducciones por el pago de algunos trabajadores porque dice que no es cierto, no los tienes. Vamos a tener la obligación entonces de demostrarlo a través de un contrato laboral debidamente certificado ante el notario público. Pues es una parte idónea nada más para acreditar que se llevó a cabo el contrato de trabajo en cierta fecha. Pero ¿qué otros documentales o qué otros documentos vamos a poder utilizar para acreditar la materialidad de ello? Bueno, hasta cámaras de video de que la persona acude, los entregables que ha hecho, el registro de sus asistencias, las firmas de los pagos de nómina, las transacciones, es decir, las transferencias que se hacen a su cuenta de los pagos de nómina. Entonces, obviamente tenemos que tener todo esto bien concatenado. ¿Para qué? Para que si bien, ok, lo de la fecha a lo mejor no está notariado, sí, pero tengo todos estos elementos que le dan credibilidad a que la actividad se realizó. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que apegar específicamente a lo que establece el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, ya que en el mismo se establece que la contabilidad, ¿por qué se integra? No solo se integra por contratos notariados, se integra por los libros, sistemas, registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, libros, registros sociales, control de inventarios, métodos de evaluación, etcétera, etcétera. Incluso tenemos que también apegarnos a lo que establece en su artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, que establece precisamente para efectos de este artículo 28, en la fracción octava, señala que la documentación e información de los registros de todas las operaciones, actos o actividades, los cuales deberán aceptarse de conforme a los sistemas de control y verificación internos necesarios. ¿Qué quiero decir con esto? Y por eso vuelvo al punto. El énfasis en la obligación que existen los contribuyentes de llevar una contabilidad en orden. ¿Vale? ¿Qué otra propuesta de solución nosotros consideramos? Bueno, el promover la habilitación de medios electrónicos a través de nuevas plataformas digitales y el uso intensivo de el buzón tributario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay que actualizarnos en temas digitales. Ya hay forma de realizar contratos a través de Internet sin la necesidad de encontrarnos nosotros en físico y dotar de esta forma fecha cierta. Entonces, hay que actualizarnos. De hecho, estábamos pensando en su momento nosotros hacer un pequeño webinar o otra charla que tenga el objeto, evidentemente, de platicar de estas herramientas que nos puedan ayudar a firmar contratos, principalmente a firmar contratos con nuestros clientes, con nuestros colaboradores de manera remota y que puedan cumplir o dar cumplimiento a estos requisitos que requiere la autoridad. ¿Qué otra propuesta de solución? Pues también está la reiteración de la aplicación de la jurisprudencia de manera retroactiva. Es decir,
Hay que ser conscientes del principio de irretroactividad de la ley. Si tenemos clientes o nosotros tenemos operaciones que se llevaron a cabo previas al 2019, pues consideremos que la autoridad no nos quiera meter un gol por ahí, señalando que, es que tal contrato del 2018 no está notariado y te lo voy a rechazar. Oye, inicialmente vamos a alegar que esa obligación ni siquiera existía todavía en ese momento porque no estaba este criterio ya emanado por parte de la Suprema Corte. Además de los otros requisitos que hemos comentado y que tienen relación con la contabilidad. Bien. Vale, se me pasó. ¿Cuáles podrían ser las posibles violaciones a los derechos de los contribuyentes? Pues, como lo hemos comentado, la irretroactividad de la ley. ¿Qué se refiere o a qué nos referimos con esto? Pues bueno, si se aplica a documentos, como lo hemos comentado, emitimos antes de la jurisprudencia, pues se va a violar este principio, ya que sería una aplicación retroactiva en perjuicio de nosotros. Cuando es en perjuicio, la aplicación irretroactiva de la ley es totalmente violatoria a nuestros derechos humanos y esto va a implicar, obviamente, que la actuación de la autoridad se vicie de ilegalidad y por lo tanto vamos a tener la razón nosotros. También estaría violentada, en todo caso, la seguridad jurídica, el principio de seguridad jurídica. Es decir, este cambio abrupto de criterio viola la expectativa de los contribuyentes que actuaron conforme a la norma vigente en su momento. Y no solo a la norma vigente en su momento, lo hemos comentado, sino también a la interpretación literal de la ley. Si la ley no me exige textualmente que el documento o la actividad que lleve a cabo tiene que estar indispensablemente elevado a escritura pública, no tengo por qué hacerlo. Sí, es un requisito. Uno, el de la fecha cierta. Sí, uno, no todos. ¿Qué otro principio se violaría? El debido proceso, ya que la valoración aislada de la fecha, de la falta de fecha cierta, sin analizar el resto de las pruebas, atenta contra este derecho. Es lo que les comentaba, si la autoridad simple y sencillamente nos señala, es que tal documento, como no fue notariado, no tiene fecha cierta, te voy a rechazar todo lo que deriva de él, estaría violentando el debido proceso. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene que hacer una valoración de todo lo que nosotros le estemos presentando. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. ¿Vale? ¿Qué otro principio? La proporcionalidad tributaria. Es decir, el desconocer operaciones formales solo por falta de fecha cierta resulta una medida desproporcionada y excesiva. ¿Por qué resulta desproporcionada y excesiva? Pues creo que no merece tantísima explicación. El simple hecho de que la autoridad considere que porque no se cumplió un requisito con relación a la fecha, con eso sea suficiente para determinar que no se llevó a cabo la operación, es excesivo. Ahora bien, si es lo único que tenemos para poder sustentar esa operación, pues ahí sí ya ni modo, ¿qué hacemos? Si no tenemos la contabilidad bien integrada, si no tenemos los registros contables, si no tenemos el flujo del efectivo, si no tenemos ninguna otra evidencia más que el contrato y es un contrato mal hecho y ni siquiera está elevado a escritura, pues bueno, también ahí hay que ponernos vivos, ¿no? ¿Qué otro principio? El principio de tipicidad. ¿Qué significa? Lo comentamos y lo reiteramos. La fecha cierta no está expresamente establecida como requisito en las leyes fiscales, por lo cual su exigencia vulneraría el principio de legalidad. Es decir, si no está establecido expresamente en la ley, la autoridad, si toma esto en cuenta para sancionarnos, estaría violentando el principio de tipicidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, este respeto irrestricto a las garantías constitucionales y los derechos humanos, pues debe ser la base y el límite de toda actuación de las autoridades fiscales. ¿Para qué? Para interpretar y aplicar el nuevo requerimiento de fecha cierta. Entonces, para ir concluyendo, colegas, el tema de la fecha cierta se ha extraentendido en el sentido de creer que porque la Suprema Corte de Justicia estableció que todos los documentos o que de preferencia los documentos privados deban de estar notariados para brindar fecha cierta, ¿significa que lo tengamos que hacer así todos? No. ¿Qué es lo único que vamos a acreditar con eso? La fecha cierta. Pero eso no quiere decir que la actividad no se llevó a cabo. Entonces,
Inicialmente, si no queremos encontrarnos en este tipo de situaciones, como lo comentábamos, hay que tener todo en orden. Si ya nos encontramos ante facultades de comprobación, porque bien debemos de saber que las facultades de comprobación son discrecionales, ¿esto qué quiere decir? Pues que si la autoridad quiere, nos revisa, aunque estemos haciendo todo bien. Sin embargo, si tenemos todo en orden, aunque nos revise, vamos a poder tener las herramientas idóneas para poder solventar estas inconsistencias que la autoridad quiera suponer. La autoridad simple y sencillamente dice, pues no, no te creo y no te creo y no te creo y no te creo y no te creo. Bueno, ahí entra entonces la labor legal, la defensa del contribuyente a través del juicio de nulidad ante la Tribunal Federal de Justicia Administrativa o bien el recurso de revocación, dependiendo cada caso. Bueno, es un tema sencillo, realmente no requiere muchísimo más tiempo a mi consideración. Obviamente hay muchas más especificaciones, muchas más consideraciones. Sin embargo, como lo hemos comentado, este tipo de charlas lo que buscamos es pelotear el tema, platicarlo de forma general, con algunas particularidades, tomar algunos ejemplos. Y bueno, si en algún momento quieren ahondar más el tema, pues bueno, los exhortamos a que estudiemos la ley, en este caso el Código Fiscal de la Federación, en su momento que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, me parece que ese es el nombre. ¿En qué capítulo principalmente? Por lo menos relacionado al tema de la fecha cierta, con relación a las pruebas, a la valoración de las pruebas. Entonces, si ustedes se encuentran en una situación así, en una situación de materialidad de las operaciones, algún procedimiento del 69B, algún tema de defraudación fiscal, como les he comentado, pues bueno, no solo hacemos charlas, sino también nos dedicamos específicamente a la defensa y asesoramiento del contribuyente. Y bueno, nuevamente comentarles, mi nombre es Miguel Ángel Morales Rodríguez. Es un gusto haberlos tenido aquí. Soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Impuestos y una especialidad en Prevención del Lavado de Dinero. Aquí les dejo mi correo, miguel.morales@moralasesores.mx. Y si tienen alguna duda, les gustaría que habláramos de algún tema en específico, que desarrollemos alguna charla o quisieran platicar sobre algo, aquí les dejo mi teléfono. El del WhatsApp es 449-904-8590 y el 5621-02-7080. De igual manera, los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran como Moral Defensa al Contribuyente en YouTube, TikTok, Facebook e Instagram. Sin embargo, estas charlas las subimos en YouTube. ¿Por qué? Porque son charlas que duran aproximadamente 1 hora. Nuevamente, reiterando el agradecimiento a su cordial asistencia y pues bueno, sin más que agregar del tema, si creen que algo me faltó, precisamente este es el momento donde voy a dejar el micrófono abierto y la palabra concedida por si alguien quiere comentar, hacer alguna aportación, lo que sea, es bienvenido. Muchas gracias.